10. Vamos a iniciar ya a trabajar. Vamos a voy a compartir pantalla. Recuerdo que la semana pasada no terminamos, creo que los últimos 2 contratos que estaban en la presentación de la semana número 9, pero, vamos a avanzar hoy. Vamos a terminarlo. Siempre cuando tengan alguna duda, la dejan ustedes para el final de la clase y vamos a iniciar entonces ya. Solo comparto pantalla con ustedes. Ahora agregué los últimos contratos acá para que eso estaba haciendo antes de empezar. Bueno, vamos a revisar entonces, compañeros, les suplico estar al día en la lectura de sus leyes. Por favor, no les vaya a tomar de sorpresa el hecho de que no estén leyendo las leyes y que después vamos a tener examen y va a versar sobre bastante contenido en relación a la lectura de las leyes. Así que no olviden, por favor, dar la lectura a las leyes, porque si no, no van a agotar su contenido de derecho mercantil y vamos a salir de una forma equivocada. Bueno, trabajamos la semana pasada de último sobre el contrato de suministro y también trabajamos sobre el contrato de consignación. Vamos a retomar diciendo que los contratos mercantiles son contratos que son celebrados entre partes y que tiene que ser, una de las partes debería ser comerciante. Cuando una de las dos partes es comerciante, entonces estamos nosotros frente a la celebración de contratos de tipo mercantil. Ya vimos las características de cada contrato de forma individual, asimismo ya vimos las características de los contratos mercantiles frente a los contratos civiles, y lo que tenemos que ir haciendo es comparando y estableciendo las características de cada trato. Vamos a regresar a retomar lo que es el contrato estimatorio, y el contrato estimatorio es el que en Guatemala le decimos en mayor parte contrato de consignación, ¿verdad? El contrato estimatorio, entonces, es aquel por medio del cual una persona llamada consignante, ahí está un elemento personal que es el consignante, entrega a otro llamado consignatario. El otro elemento personal de este contrato es el consignatario, es decir, consignante y consignatario. Dice, le entrega a otro mercaderías a un precio determinado, para que en un plazo fijado se pague dicho precio o bien se devuelvan las mercancías. ¿Qué significa ese contrato estimatorio o por eso se llama consignación? Platicábamos la semana pasada que es el contrato por medio del cual una persona le deja cierto producto a otra. Por ejemplo, eso se da mucho, por ejemplo, en la venta de comida, ¿verdad? O de alimentos empacados, y dice, bueno, voy a dejarle tantos productos, si no los vende o se le vence la fecha o se pasa la fecha de vencimiento, entonces usted me los devuelve y no hay problema, ¿verdad? Eso es un contrato a consignación. Les ponía el ejemplo que si yo tengo, por ejemplo, una venta de ropa y una persona tiene una venta de perfumes, me podría dejar un lote de perfumes a consignación. Ese es un contrato estimatorio en donde yo no me responsabilizo a venderle todo, pero si se vende yo le voy a entregar la ganancia de lo que se venda y aparte lo que hayamos quedado que me va a corresponder como ganancia según el trato que hayamos establecido. ¿Cuál es la función de este contrato? Que permite la provisión de mercaderías sin necesidad de un pago inmediato en el precio y con la expectativa de poder obtener ganancias, ¿verdad? ¿Cuáles serían las características importantes de este contrato estimatorio? Es un contrato principal porque no necesita de otro para existir. Es un contrato bilateral porque es de dos partes, las dos partes deben estar de acuerdo. Es un contrato oneroso puesto que representa la adquisición de dinero, de ganancias. Es un contrato de trato sucesivo porque se da periódicamente. Es un contrato conmutativo porque sabemos, ¿verdad? No es aleatorio, sino que es conmutativo porque sabemos cuáles son las ganancias. O pues, al menos sabemos, si no cuáles, sino cuánto sabemos que sí existe. Es un contrato real
porque tiene que dejarse la entrega de una cosa y es un contrato traslativo de dominio, puesto que así se celebra, pues las cosas que se le quedan a la otra persona y las vende, pues prácticamente de una vez pasando un dominio de otra persona. ¿Cuáles son los elementos del contrato estimatorio? Los personales, que es quien entrega la cosa, se llama consignante y el que recibe las cosas se llama consignatario. ¿Cuáles son los elementos formales de ese contrato? Este contrato no está sujeto a formalidad alguna y regularmente se concreta de palabras basadas en la confianza comercial, es decir, que no existe un documento de por medio a la celebración de este contrato estimatorio. ¿Cuál es? ¿Por qué se dice que es hay un elemento real? Porque los elementos reales lo constituye la cosa, las mercaderías y el precio, ¿verdad? Que se va a entregar y lo que vale. Y la terminación es un contrato sujeto a plazo, puesto que el contrato termina con el transcurso de este, es decir, cuando ya no hay intercambio de mercaderías por consignación o estimatorio, finaliza este contrato. Fíjense que yo le voy a hacer una pausa acá. A mí me gustaría que ustedes hicieran una su tabla. En esa tabla van a poner, por ejemplo, en la primera parte, van a poner ustedes nombre del contrato. En la segunda parte ponen, en el segundo cuadrito pondrían ustedes concepto. En la segunda ponen función. En la tercera, características. En la siguiente, elementos. Y en la siguiente, terminación. Y le podríamos agregar otro que es fundamento legal. Entonces, deberían iniciar ustedes con el nombre del contrato, por ejemplo, aquí contrato estimatorio. Deberían anotar en el cuadrito de concepto el concepto, cuál es la función en el siguiente cuadro, cuáles son las características, cuáles son sus elementos y la forma en la que termina y su fundamento legal. Me gustaría que ustedes hicieran una tablita así para que ustedes puedan tener una descripción completa de todos los contratos mercantiles. Pueden ustedes hacerlo, pueden trabajarlo. Normalmente cuando yo doy clases en semestre, que trabajo por lo regular el derecho mercantil en sus numerales 1, 2, 3. Entonces, yo siempre, cuando era examen de contratos mercantiles, ese era mi examen, ¿verdad? El de ponerles esa tabla y que me llenaran esa tabla al menos como unos 8 contratos, que era lo que consideraba yo que podían hacer y que podían haber aprendido, ¿verdad? Mínimamente. Entonces, me gustaría que ustedes hicieran eso, si no lo vamos a hacer de memoria, pero sí lo pueden hacer ubicando y entendiendo de mejor forma cada contrato mercantil. Así que les animo a que lo hagan. Vamos a pasar al siguiente contrato y es el contrato de depósito mercantil. Hay una ley que se llama Ley de Almacenes Generales de Depósito. Espero que ya hayan leído esa ley, que tiene todo y mucho que ver con este contrato de depósito mercantil. Necesito entonces que ustedes hayan leído esa ley y les animo a que ustedes la terminen también de leer quienes no la hayan finalizado para que podamos de una forma ordenada pues ir avanzando en relación a los contratos mercantiles. Muy bien. Vamos a hablar con el contrato mercantil de el depósito mercantil, ¿sí? El depósito mercantil. Vamos a ubicarlo en nuestro código de comercio, por favor. Ya les busco, solo que estoy buscando hasta ahora mis contratos mercantiles. Muy bien. Por favor, el artículo. Vamos casi buscando en orden, ¿verdad? Vamos a buscar el artículo 714 de nuestro Código de Comercio. Contrato de depósito mercantil, concepto, dice. Este es un contrato por medio del cual el sujeto depositario, ven, ahí encontramos el primer sujeto depositario, recibe una cosa que le confía el depositante. Y al cuadro que les dije anteriormente, agréguenle sujetos, porque eso, y miren, les anticipo porque yo los contratos o la segunda examen, voy a preguntar bastante y voy a trabajar mucho los contratos mercantiles así, de deducción, no lo que ustedes normalmente miran en las diapositivas, sino lo que ustedes interpretan de ellas. Entonces, por favor, sacar en este caso, por ejemplo, cómo se llaman los sujetos de cada contrato mercantil. Entonces, es un contrato por medio del cual un sujeto llamado depositario, ahí encontramos el primer sujeto, recibe una cosa, o sea que el que recibe la cosa se llama depositario.
que le confía a quién, el depositante, con la obligación de custodiarla y devolverlo cuando se le requiera. ¿Cuál es el objeto entonces? Existe una obligación de custodiarla y devolver cuando se requiera esa cosa. El depósito puede ser regular cuando se devuelve el mismo bien que se depositó, el mismo. Por ejemplo, un depósito de una pintura. Yo deposito una pintura, me deben devolver la misma pintura. Ese es un depósito regular. Y puede ser irregular cuando se devuelve un bien distinto al depositado, pero de la misma especie y calidad. Por ejemplo, yo entrego de depósito una cantidad de 5,000 quetzales. Ese es un depósito irregular porque los billetes que yo deposito en el banco de 5,000 quetzales no van a ser los mismos que me van a devolver si yo los retiro hasta dentro de 5 años, ¿verdad? Entonces no es así. Ese es un contrato, puede ser un depósito irregular o un depósito regular. Características. ¿Cuáles son las características de este contrato de depósito? Primero, que es un contrato principal porque no subsiste de otro contrato. Bilateral porque hay un acuerdo entre el depositario y el depositante. Es un contrato oneroso porque genera ganancias. Es un contrato de tracto sucesivo porque se da en prestaciones periódicas. Es un contrato conmutativo. Sé, ¿verdad? Porque tiene que hacerse una transacción y aparte de la transacción sé si voy a obtener o no ganancia y es un contrato real porque hay la entrega de una cosa. Esas son las características. ¿Cuáles son los elementos de ese contrato? Los elementos personales de ese contrato son el depositante y el depositario. ¿Cuál es el elemento real? El elemento real es que es un contrato de depósito mercantil y puede presentarse en diversas formas, ya sea mercaderías, dinero, joyas o títulos de crédito. ¿Cuáles son los elementos formales? Puede ser que se formalice mediante simple acuerdo verbal, por contrato de adición o por escrito. ¿Cómo termina este contrato mercantil? El Código de Comercio no establece ninguna norma relativa a la terminación del contrato de depósito, de manera que se estará lo previsto en el Código Civil por restitución del objeto depositado, con devolución que hace el depositario avisando con prudente anticipación cuando no se hubiere pactado el plazo del término del contrato. Por devolución cuando el depositario ya se ve imposibilitado de cumplir su obligación de custodia. Esos son los elementos y la forma en la que termina este contrato de depósito mercantil. Vamos a ver que entonces el contrato de depósito mercantil es considerado como la prestación de un servicio, por medio del cual el sujeto depositario va a recibir una cosa con la obligación de custodiarla y de devolverla cuando a él se lo requiera. Ese es un contrato de depósito. ¿Cuáles son las características? Dijimos bilateral, oneroso, conmutativo, principal, real, de tracto sucesivo. Los elementos pueden ser, dijimos, los personales, que habla del depositante y del depositario. Hay un elemento real que es la entrega de la cosa que se está dando en depósito. Depósito de cosas fungibles están en el artículo 714 del Código de Comercio y dice, en los depósitos de cosas fungibles se podrán convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mutuo. Vamos con el artículo 454, por favor, de nuestro Código Civil y agréguenlo de una vez a ese artículo. 454. Vean qué dice, porque estamos hablando ahí de cosas fungibles, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son los bienes fungibles, según el artículo 454 de nuestro Código Civil. Vea cómo dice el 454. Y dice así. Bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y no fungibles los que no son reemplazables por otros de las mismas cualidades. Entonces, son bienes fungibles porque dice aquí que tiene que ser, según el Código de Comercio en el 714, que tiene que ser bienes fungibles, depósitos de cosas que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Por ejemplo, un depósito de una cosa fungible o una cosa fungible, por ejemplo, es un quintal de maíz.
¿Por qué? Porque puede ser sustituido por otro de la misma especie, calidad y cantidad. Hablamos, por ejemplo, en lo mercantil, hablemos, por ejemplo, de zapatos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Este es en sí, el artículo 714 habla del depósito de cosas fungibles. El 715 habla de depósito bancario de dinero y dice el depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quienes tendrán la obligación de restituir. 716, depósito a nombre de 2 personas. Los depósitos que se refieren los 2 artículos anteriores recibidos a nombre de 2 o más personas podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiese pactado lo contrario. Este es un contrato de depósito. Y aparece en el 717 del depósito de almacenes generales. Y este tiene que ver mucho con la ley de almacenes generales de depósito. Dice, serán depósitos de almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guardia y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas. El certificado de depósito es un documento que está extendido por el almacén general de depósito y el bono de prenda también está constituido sobre un almacén general de depósito. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Son datos representativos de las mercaderías recibidas. La existencia y operación de los almacenes generales de depósito se regirán por la ley específica y de sus reglamentos. Este es el contrato de depósito, así que necesito que por favor hayan leído su ley de almacenes generales de depósito. Vamos ahora con el siguiente contrato. Muy bien. Operaciones de crédito. Vamos a iniciar a ver que en el artículo 718 inicia el capítulo número 4 de este libro del Código de Comercio y habla sobre las operaciones de crédito. Y en la primera sección va a hablar sobre la apertura de crédito. Y estos contratos no son complicados, así que por favor pongamos atención. Si no ponemos atención, sí se nos complica. Vamos a ver dentro de las operaciones de crédito, vamos a ver el primero, que es la apertura de crédito. Dice, la apertura de crédito, concepto. Por el contrato de apertura de crédito, un sujeto denominado acreditante, subrayen eso que es acreditante, se obliga frente a otro sujeto llamado acreditado, es decir, acreditante y acreditado, a poner a su disposición una suma de dinero o a contraer obligaciones por cuenta del acreditado. Entonces dice, en este lo que pasa es de que el acreditante se obliga frente a otro sujeto llamado acreditado a poner a su disposición una suma de dinero o a contraer obligaciones por cuenta del acreditado. Y el acreditado a su vez se obliga a restituir las sumas que dispuso o las que se pagaron por su cuenta, más los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. ¿Cuáles son las características de este contrato de apertura de crédito? Es un contrato principal, no necesita de otro bilateral, hay acuerdo de voluntades, oneroso, hay ganancias, conmutativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay arreglos entre ellos y se sabe si hay una pérdida o una ganancia y es consensual porque tiene que haber consentimiento entre ambas partes. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Según este contrato, hay 3 teorías. La primera teoría sobre la naturaleza jurídica se dice que este es un contrato de mutuo. ¿Qué es un contrato de mutuo? Es un crédito, ¿verdad? Ya que las circunstancias de que en este contrato se dé la restitución del valor recibido y se paguen intereses fundamentan esta teoría. Pero la crítica que se le hace a esta teoría, es decir, al contrato de mutuo, es que en la apertura de crédito no solo se entrega dinero, sino que también se pueden saldar obligaciones frente a tercero. Entonces se desvirtúa el hecho de que su naturaleza jurídica sea ser un contrato de mutuo, un contrato de crédito, digamos. Otros dicen que es un contrato preliminar. Esta teoría considera que la apertura de crédito es un contrato preparatorio y por eso preliminar de otros contratos. Pero sucede que en la apertura de crédito no se prepara nada.
La realización jurídica entre las partes existe por sí misma, con carácter especial. Y por último está la teoría de Francisco Messineo. Lo fundamental de esta teoría es considerar que este contrato es principal y por lo mismo los efectos los surte el mismo sin referirse a otro. Estamos entonces frente a la naturaleza jurídica del contrato de apertura de crédito. Este contrato de apertura de crédito es el contrato, ¿verdad? Un sujeto que se llama acreditado se obliga a otro que se llama el acreditante, se obliga frente a otro llamado acreditado a poner a su disposición cierta suma de dinero o a contraer obligaciones. Es decir, que una persona le pone a su disposición cierta cantidad o cierta cosa, ¿verdad? Para que él lo vaya a entregar, ¿verdad? Para que pueda ser utilizado. ¿Cuáles son las obligaciones del acreditante? El acreditante se obliga a disposición del acreditado, a poner a disposición del acreditado una suma de dinero y a contraer obligaciones por cuenta de este. Este es el acreditante. El acreditado se obliga a restituir el dinero de que dispuso o a proveer el dinero y a pagar gastos, comisiones e intereses. Los derechos del acreditante, que se le restituyan las sumas que haya retirado del acreditado, que se le provea de dinero necesario para pagar las obligaciones del acreditado, que se le paguen los gastos, comisiones e intereses que se han causado. ¿Cuáles son los derechos del acreditado? De disponer del dinero que se le acredita y que se le paguen las obligaciones por su cuenta. Vamos a conocer algunas modalidades. Vamos a conocer algunas modalidades del contrato de apertura de crédito. Perdonen ustedes que tuve necesidad de pedir un poquito de café, solo que estoy un poco desvelada por cuestiones de trabajo y no quiero quedarles mal a ustedes en la clase de hoy. Vamos a ver entonces las modalidades de la apertura de crédito. Esta puede ser una modalidad garantizada. Se da cuando la obligación del acreditado se garantiza, por ejemplo, con una hipoteca, con una prenda o con una fianza. Y les voy a poner ejemplo bien claro de esto, ¿verdad? Por ejemplo, una apertura de crédito es en sí poner a disposición de otra persona una cantidad de dinero. Y estamos más que todo aquí, ¿para qué nos vamos a complicar? Según el artículo 718 dice, por el contrato de apertura de crédito del acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a bien a contraer obligaciones por cuenta de este. ¿Qué significa esto? Que prácticamente este contrato de apertura de crédito es, veámoslo como que es en sí un crédito. Yo voy a solicitar a un banco un crédito, por ejemplo, por 100,000 quetzales. ¿Quién sería entonces el acreditante? Es el banco. Y entonces lo pone a mi disposición, que soy la acreditada, o en este caso el acreditado, ¿verdad? Y entonces puede él contraer, o también dice, puede en lugar de poner la suma de dinero a mi favor, puede también contraer obligaciones por cuenta de este. Por ejemplo, cuando se considera o cuando en lugar de que me vaya a pagar a mí cierta cantidad de dinero, va a pagar una deuda o un gasto que yo tengo propio, pero él lo va a cancelar. Ahí estamos en una apertura de crédito, ¿verdad? ¿Cómo puede ser la modalidad de esta apertura de crédito? Es decir, de ese crédito prácticamente, de ese préstamo, como nosotros comúnmente le decimos, pero la palabra correcta es un crédito. Garantizada se da cuando la obligación del acreditado, o sea, la obligación mía, el hecho de yo pedir ese crédito, lo voy a garantizar con una hipoteca, con una prenda, con una fianza. ¿Qué diferencia hay entre una hipoteca, una prenda y una fianza? Fácil. Voy a garantizar con hipoteca cuando es un bien inmueble o un bien con registro. Un bien inmueble, una vivienda. Ese es un bien inmueble que se constituye sobre ese bien hipoteca. Prenda cuando es un bien mueble, por ejemplo, un vehículo. Pongo como garantía de ese crédito, voy a garantizarlo con mi vehículo.
entonces ahí no es una hipoteca, sino que es una prenda. Y una fianza, cuando voy a garantizar ese crédito con un fiador, por medio de un contrato de fianza, ¿verdad? Entonces, las tres formas para garantizar según este título este contrato mercantil es por medio de una hipoteca, cuando lo hago, por ejemplo, con mi casa, porque es un bien inmueble. Una prenda cuando lo hago, por ejemplo, con mi vehículo, porque es un bien mueble, es decir, que va de un lugar a otro. Y fianza, por ejemplo, cuando un familiar mío, un conocido, me va a hacer el favor de ser un fiador. Ahí estamos frente a las modalidades, ¿verdad? ¿Cómo se garantiza? Al descubierto, se le llama así a la apertura, que no tiene más garantía que la confianza mutua entre las partes. Cuando un banco dice, mira, usted no necesita, ya es nuestro cliente y no necesitamos que usted garantice su crédito, sino únicamente por la confianza que tenemos, pues ya le vamos a dar ese crédito. En cuenta corriente, y veamos esta. Es aquella modalidad en que el acreditado puede hacer remesas o abonos antes de que deban pagarse, en cumplimiento parcial o total de la cantidad acreditada. Y si el plazo no se ha vencido, puede seguir haciendo uso de esa cantidad original. Es un contrato de apertura de crédito como cuenta corriente, puede ser entonces que yo estoy utilizando esa cuenta y pues, puedo hacer pagos, ¿verdad? Por la cantidad que me han a mí debitado o que me han puesto a disposición para ese crédito. Entonces yo puedo ir haciendo pagos y adelantar prácticamente la responsabilidad que yo tenía anteriormente, la puedo hacer, ¿verdad? La terminación puede terminar cuando se vence el plazo, también anticipadamente si el acreditado lo comunica por escrito al acreditante o por medio de un notario, denunciándolo a la otra parte. En sí, recuerden ustedes que el notario tiene un papel muy importante dentro de todo esto, ¿verdad? Juega un papel muy importante dentro de lo que es el derecho mercantil y eso no lo podemos obviar. Muy bien. Este es un contrato. Terminamos acá con el contrato de apertura de crédito. Dijimos que es en sí un crédito que se apertura ya sea con una persona, que puede ser un comerciante, puede ser una aseguradora, puede ser un banco, puede ser una financiera, ¿verdad? Puede ser una persona sí que se dedique, ¿verdad? Pero que esté regulada dentro de las leyes mercantiles y no en las civiles, porque generalmente las personas que prestan dinero, los que nosotros comúnmente le decimos los usureros, ¿verdad? Ellos prestan dinero, pero no bajo la modalidad de apertura de crédito, sino bajo una modalidad de las leyes civiles. Y eso tienen que saberlo porque beneficia el hecho de que no pueden cobrar mucho interés y el hecho de que no pueden capitalizar intereses porque recuerden que son obligaciones civiles y no mercantiles. Muy bien. Contrato de descuento. Vamos a ver el siguiente contrato, que es el contrato de descuento y ese lo encontramos regulado en el artículo 729 de nuestro Código de Comercio. Y dice acá, concepto, es aquel por medio del cual un sujeto llamado descontatario, ahí encontramos el primer sujeto, descontatario, transfiere a otro llamado descontador un crédito no vencido. El descontatario transfiere a otro el descontatario transfiere a otro llamado descontador un crédito no vencido, es decir, que no se ha finalizado el pago de ese crédito a cambio del valor dinerario que representa, previa deducción de una suma fijada por ambas partes. De una vez doy el ejemplo. Fíjense bien, este contrato es, por ejemplo, un crédito que se hace, por ejemplo, yo tengo a mi favor el haberle otorgado un crédito. Veámoslo, crédito puro, aunque estos contratos mercantiles, la mayoría de ellos son basados en títulos de crédito. Por eso se llama este contrato de descuento. Les explico por qué. Tengo, por ejemplo, a mi favor un pagaré. Porque si yo solo diera la cantidad de dinero, me tendría que regir a las leyes civiles. Pero como estamos hablando de un contrato de descuento dentro de lo mercantil, entonces tiene que ser, juguemos los contratos
metiendo los títulos de crédito, porque así debería ser. Entonces, tengo a mi favor un contrato, un pagaré, digamos, un pagaré que es un título de crédito. Pero ese pagaré, por ejemplo, yo necesito, ¿verdad? Necesito, me dicen, por ejemplo, fíjense que yo le digo a la persona, ¿verdad? Yo tengo un pagaré que que me están cancelando, me dan 5,000 mensuales, son 60,000 quetzales al año, pero estamos ahorita en el mes de abril y ya me pagaron enero, febrero, marzo, abril, ya me pagaron 40,000 quetzales porque es mes adelantado, pero yo voy a tener un viaje y entonces yo necesito negociar este pagaré y entonces voy a hacer un contrato de descuento. Dice acá, es aquel por medio del cual un sujeto llamado descontatario, ¿verdad? Transfiere a otro llamado descontador un crédito que no se ha vencido. Entonces yo le voy a transferir a esa persona, al descontador, un crédito que no se ha vencido a cambio del valor que representa. Entonces le digo, mire, fíjese que yo, la verdad es de que de los 60,000, ya me pagaron 20,000, porque me pagaron 5,000 de cada mes, enero, febrero, marzo y abril. Me pagaron 20,000 quetzales, no 40, sino 20,000 quetzales, y de esos 20,000 quetzales yo voy a recibir 60,000 quetzales. Pero yo necesito urgentemente ese dinero. Entonces, hagamos un contrato de descuento. Entonces, yo transfiero ese crédito a favor de otra persona, en donde la persona dice, bueno, usted va a recibir 60,000 quetzales, pero como yo le voy a dar a usted el dinero, entonces yo no le voy a dar los 60,000, sino yo le voy a dar a usted, por ejemplo, 40,000 quetzales. Es decir, que le voy a dar, ya recibió usted 20,000, le voy a dar yo otros 20,000 y mi ganancia o el descuento van a ser los últimos 20,000. Entonces, prácticamente yo lo acepto, le transfiero la obligación de cobrar ese pagaré a otra persona y la otra persona, que es la deudora, va a tener que pagar esos 5,000 mensuales a la nueva persona o al descontador. Yo voy a ganar únicamente 40,000, la otra persona va a ganar los otros 20,000 le van a quedar a él como ganancia. Por eso se llama contrato de descuento, porque se hace un descuento para ver cuál es la ganancia que le queda a la otra persona. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato? Dice las teorías que explican la naturaleza jurídica de este contrato son, primero, la teoría de cesión de crédito. ¿Qué dice? Esta teoría, que es una cesión normal de un crédito. Esta considera que en el descuento lo que se da es una cesión de un derecho de crédito, figura jurídica que nuestra ley la considera como medio de transmitir las obligaciones. Otros dicen que no es una cesión de un crédito, sino dicen que la naturaleza es que es una compra-venta. Establece que el descuento es una típica compra-venta en la que el objeto vendido es el crédito y el precio la suma descontada, es decir, lo que yo ya no voy a percibir y le voy a dar como ganar a la otra persona. Otros dicen que no es esto, sino que es un préstamo. Establece que cuando se descuenta un crédito, se está realizando un préstamo de descontador, ¿verdad? O descontatario, por lo que viene a ser una operación de crédito. Pero más que todo, esta sería como una cesión de crédito. ¿Cuáles son las características de este contrato de descuento? Que es un contrato principal, bilateral, oneroso, conmutativo, consensual. Podría ser o no de tracto sucesivo. En el ejemplo que yo les di, si es tracto sucesivo, en otro podría ser que no, porque es una cantidad fija a pagar. ¿Cuáles son las clases de descuento que existen? Un descuento cartacio, vean cuál es. Es aquel en el que se transfieren, ¿qué dice? Los que se transfieren son títulos de crédito, como el que yo les puse el ejemplo ahorita, que por lo regular son letras de cambio. Y un descuento no cartacio. Este se da cuando el crédito consta en los libros de contabilidad de un comerciante. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un descuento no cartacio? Voy a comprar yo, por ejemplo, un restaurante. Voy a comprar, por ejemplo, yo un restaurante. Y en ese restaurante hay, o una ferretería, digamos, una ferretería, y hay la persona que me va a vender a mí la ferretería. Esa persona definitivamente tiene créditos todavía que no le han cancelado, pero como me va a vender a mí la ferretería completa con sus activos y pasivos, entonces las deudas que le detenían a él como antiguo dueño van a pasar ahora a mi cuenta. Eso es un ejemplo de un descuento no cartacio, ¿verdad? Entonces se dice que los créditos no constan en títulos de crédito, sino que constan en libros de contabilidad de comerciante.
Ahí estamos con el contrato de descuento. Este está regulado a partir del artículo 729 de nuestro Código de Comercio. Encontramos las letras documentadas, encontramos que hay créditos en los libros, como lo vimos ahorita, y están las obligaciones del descontatario, están en el artículo 733. Muy bien, vamos a ir con el contrato de descuento. Pasamos a otro que es el contrato de cuenta corriente, y ese lo encontramos en el artículo 734 del Código de Comercio. Cuenta corriente. Concepto. Por el contrato de cuenta corriente mercantil, las partes denominadas en común cuenta correntistas, es decir, que las dos partes o las tres o las cuatro partes, todos se van a llamar cuenta correntistas. Se obligan a entregarse remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza. Remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza, cuyo valor dinerario constituyen partidas de abono o cargo en la de cada cuenta correntista, saldándose las operaciones al cierre del contrato, para determinar quién es el sujeto deudor de la relación y exigir el pago en los términos convenidos. Ese es un contrato de cuenta corriente. ¿Cuáles son las características? Contrato principal, es bilateral, consensual, oneroso, de tracto sucesivo, porque hay remesas recíprocas. El cierre del contrato, el cierre de la cuenta no es la terminación del contrato, es solo el acto necesario para determinar quién es el deudor y quién es el acreedor entre las partes del contrato y proseguir el envío de remesas que originan nuevos cargos y abonos en sus contabilidades. Ya les pongo un ejemplo fácil. ¿Cómo termina este contrato? Si no se fijó el plazo para la terminación del contrato, cualquier cuenta correntista puede darlo por terminado en la fecha de un cierre si da aviso con 10 días de anticipación por lo menos. Puede ser puede ser incluso bancario, puede no ser bancario común, ¿verdad? Entonces, este es un contrato de cuenta corriente. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando uno va al banco y pide una cuenta corriente, es decir, cómo va el movimiento de los cheques de giro, de los pagos, de los débitos que hago, de los retiros directamente que hago yo, esa es una cuenta corriente, es decir, cómo va a ir. Pero un contrato de cuenta corriente mercantil de una cosa fácil sería una persona, por ejemplo, una persona que es dueño de una ferretería y esa persona que es dueño de esa ferretería, veamos que una constructora, ¿verdad? Una constructora va a abrir cuenta corriente en esa ferretería. ¿Qué significa eso? La constructora está realizando, por ejemplo, la construcción de un parque en un municipio. Y entonces se suscribe contrato de cuenta corriente con el dueño de esa ferretería. Y pone a disposición, por ejemplo, que la municipalidad le va a hacer el pago por anticipo, por ejemplo, de 1 millón de quetzales. Pero ese 1 millón de quetzales se lo otorga directamente para materiales, ¿verdad? Porque digamos que la mano de obra va a venir por una donación. Entonces la municipalidad pregunta en dónde se van a encontrar los materiales si son en esa ferretería. Entonces la municipalidad le entrega ese 1 millón de quetzales a la ferretería. Y entonces la constructora va a ir haciendo pedidos de materiales a esa ferretería y va a ir llevando el contrato de cuenta corriente, es decir, pide un producto, pide otro producto, pide otro producto y pide varios productos, ¿verdad? Entonces, al cierre de cada una de las operaciones o al cierre, no quizás del contrato, pero de las operaciones que podrían ser mensuales, se hace el saldo que le corresponde a cada una de esas remesas recíprocas. Entonces, se establece, por ejemplo, que hay 1 millón de quetzales cargado en la ferretería, pero la constructora ya ha comprado bastante material. Entonces, lo que se hace es hacer la suma de todo lo que se ha recibido y la suma de los gastos y entonces hay una cuenta corriente ahí. Se determina si hay dinero todavía o si ya no hay posibilidad de seguir adquiriendo materiales. Ese sería un ejemplo de un contrato de cuenta corriente. También este contrato puede celebrarse directamente en una entidad bancaria y ahí sería, más que todo, sería llevar al día las cuentas dentro
las cuentas que se pagan y lo que se encuentra al final en saldo dentro de una apertura de una cuenta, ¿verdad? Es decir, yo abro una cuenta, pero al final giro cheques, hago pagos, hago transacciones en línea, entonces tengo que pedir después la cuenta corriente, es decir, cómo va mi saldo hasta ese momento. Ahí estamos frente al contrato de cuenta corriente. Vamos a ver si necesitamos leer algún artículo de este. Veamos, por ejemplo, el artículo 741 que habla del plazo. El cierre de la cuenta para la determinación del saldo, es decir, si hay o no saldo, ¿verdad? Se opera cada 6 meses, salvo pacto contrario. Podría hacerse a cada 6 meses o antes o después. El crédito por el saldo es exigible a la vista o en los términos del contrato correspondiente. Si, por ejemplo, la constructora hubiera pedido más materiales del 1,000,000 de quetzales, entonces ahí es exigible a la vista inmediatamente el pago de lo que se le adeuda, según el cierre de la cuenta corriente. A eso se determina o a eso se establece. Contrato de reporto. Este lo encontramos en el artículo 744 del Código de Comercio. Y este es fácil. Por el contrato de reporto, una parte llamada reportado transfiere a otra llamada reportador la propiedad de títulos de crédito a cambio de una suma de dinero. Transfiere a otra llamada reportador, fíjense, la propiedad de títulos de crédito a cambio de una suma de dinero, obligándose este último a devolver al primero todos los títulos de la misma especie dentro del plazo pactado y contra el reembolso del precio de los títulos, el que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. ¿Cuáles son las características del contrato de reporto? Bilateral, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo, real, nominado, típico. El reporto es para los títulos de especulación, para títulos sujetos a la oferta y la demanda del mercado de valores, para las acciones de las sociedades anónimas. ¿Qué significa esto? El reporto, decimos entonces, que el reportado va a transferir al reportador la propiedad de títulos de crédito, obligándose ante el otro, ¿verdad? A devolver otro título de la misma especie en el pago pactado contra reembolso del precio de los títulos que podría ser aumentado o podría ser disminuido, ¿verdad? Esto podría darse específicamente, por ejemplo, dentro de las acciones de una sociedad mercantil, lo que son un contrato de reporto. Pero en sí lo que se transfiere acá son la propiedad de títulos de crédito por una suma de dinero. Hay empresas que actualmente se dedican principalmente al cobro, por ejemplo, de títulos de crédito, y ellos lo que celebran entre sí es un contrato de reporto. Entonces, el reporto, el contrato de reporto dice una parte llamada reportada transfiere a otro, que es el reportador, propiedad de títulos de crédito a cambio de dinero. Yo tengo, por ejemplo, una factura, una letra de cambio, ¿verdad? Una letra de cambio o un pagaré, que es lo que más se utiliza. Entonces, yo tengo a mi cargo, por ejemplo, un pagaré por 100,000 quetzales, tengo una letra de cambio por 200,000 quetzales, y entonces yo, la verdad es que a mí me cuesta mucho llevarle seguimiento, estar recibiendo más si son en tracto sucesivo, estar requiriendo mensualmente el pago de las amortizaciones de esos títulos de estos títulos de crédito. Entonces, yo mejor los entrego a otra persona llamada reportador, le entrego la propiedad, a cambio de esa suma de dinero, ¿verdad? Obligándose entonces esta a devolver al primero otros títulos de la misma especie dentro de ese plazo que ha sido pactado o contra el reembolso también de los títulos de crédito. Entonces, yo tengo un pagaré de 100,000 quetzales a mi favor y tengo una letra de cambio por 200,000 quetzales a mi favor. Se las voy a entregar a otra persona y le digo, mire, hágale el favor de reencargarse usted de hacer el cobro de estos títulos de crédito y entonces, por ejemplo, dentro de 6 meses usted me entrega otro pagaré u otra letra de cambio para que yo pueda seguir cobrando este dinero con otra persona o puede ser que usted me reembolse el dinero. Pero el pagaré que valía 100,000 quetzales a mi favor ya no va a valer 100,000,
Podría ser que valga ahora, por ejemplo, 85,000 quetzales. ¿Por qué? Porque esos 15,000 quetzales es lo que va a ganar la otra persona. Y de esa letra de cambio de 200,000, ya no va a valer 200,000, sino va a valer, por ejemplo, 175,000, porque los otros 25 son de ganancia para el reportador. Entonces, al terminar el plazo en el cual él me tiene que entregar a mí el dinero, me puede dar otros títulos de crédito, es decir, otra letra de cambio, otro pagaré con el mismo valor, que sería en todo caso los 75,000 más los, dijimos 85,000, que sería lo que me tiene que entregar él, no ya por la suma completa anterior, o me puede dar el efectivo del dinero, ¿verdad? Esto sería. Vamos ahora con, aquí terminaríamos el contenido de nuestra semana número 10. Miren, tendríamos que haber leído hasta el artículo 750 del Código de Comercio, las leyes nos tocaría el Convenio de París y el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Conocemos ahora el siguiente, que es las cartas órdenes de crédito. Eso lo vamos a ver en el artículo 750 del Código de Comercio. Cartas órdenes de crédito. La carta orden de crédito es un contrato que se formaliza en un documento denominado carta orden de crédito, por medio del cual quien lo expide se dirige a un destinatario, ordenándole la entrega de la suma de dinero a la persona que él mismo le indica y a quien se le llama tomador o beneficiario. A quien se le llama tomador o beneficiario. La función en sí de esta carta orden de crédito es facilitar a una persona que en sí es la persona que se llama tomador, que pueda disponer del dinero en efectivo en una plaza distinta a aquella en la cual se está emitiendo ese crédito. Por ejemplo, una persona que aquí está la función, miren, se las anoté. En la parte de atrás, de abajo dice facilitar que una persona, que es la llamada del tomador, pueda disponer del dinero en efectivo en otra plaza distinta de aquella que se le emite el documento. Por ejemplo, yo voy a necesitar, y eso se da mucho en transacciones internacionales, voy a necesitar, por ejemplo, una suma de dinero y no quiero utilizar ni tarjetas ni otro tipo, sino únicamente tenerla a disposición para yo ver si al final aperturo una cuenta o manejo una tarjeta o algo. Entonces, yo tengo una cantidad de dinero disponible, la voy a poner, por ejemplo, hagámoslo a nivel nacional. Yo quiero comprar un vehículo, por ejemplo, en Izabal, y deposito en un banco que existe en Izabal y que me quede más cerca de todos los bancos que están en Izabal. Entonces, yo vengo al banco en la sucursal de aquí, por ejemplo, Quetzaltenango, y entonces voy a ese banco y en ese banco yo hago prácticamente pongo a disposición esa cantidad de dinero, por ejemplo, 100,000 quetzales, y yo solicito que me den una carta orden de crédito. Entonces, ellos le van a ordenar a la empresa bancaria que está en Izabal que ellos me puedan entregar a mí esa cantidad de dinero, pero en otra plaza, es decir, en otra sucursal o en otro lugar, porque yo no quiero viajar desde aquí, del occidente, por ejemplo, hasta llegar a Izabal con esa cantidad de dinero. Y tampoco no soy de las que manejan ni cuentas ni nada de eso, entonces necesito que me otorguen una carta orden de crédito. Leamos nuevamente el concepto, carta orden de crédito, contrato que se formaliza con un documento llamada carta orden de crédito, por medio del cual quien lo expide, el banco en quien Quetzaltenango, se dirige a un destinatario, el banco en Izabal, ordenándole al banco de Izabal la entrega de la suma de dinero a la persona, o sea, yo, que él mismo le indica y a quien se le llama tomador o beneficiario. ¿Por qué? Para evitar algún problema o algún percance que pudiera pasar dentro del espacio para transitar con esa cantidad de dinero. ¿Cuáles son las obligaciones del dador según el artículo 754? El dador de una carta de orden de crédito quedará obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio por la cantidad que ésta pague en virtud de la carta dentro de los límites fijados en la misma. Según el plazo, dice, cuando en ella no se indique otro, el plazo de una carta orden de crédito será únicamente de 1 año, contando desde la fecha de su expedición, pasado el plazo que en la carta se señale, en su defecto transcurrido el que indica este artículo, la carta quedará en sí cancelada. Ese es un ejemplo de una carta orden de crédito.
Ahí está la revocabilidad, las obligaciones del deudor y el plazo, que son los artículos que leímos ahora. Pasamos al siguiente y son las tarjetas de crédito. Lamentablemente, en nuestro Código de Comercio únicamente tenemos un artículo vigente sobre las tarjetas de crédito. Y haciendo un paréntesis en esto, vemos una total desprotección en relación a las leyes guatemaltecas para las personas que manejan tarjetas de crédito, ¿verdad? De hecho, actualmente en el país ha habido, estaba leyendo yo en una revista recientemente, un, ¿cómo sería? Un artículo, ¿verdad? Que explicaba en relación a los incrementos exagerados de los intereses sobre las tarjetas de crédito. Como una persona, por ejemplo, puede deber una cantidad de 5,000 quetzales y en poco tiempo llegar su deuda hasta los 100,000 quetzales, sin hacer otro gasto sobre los 5,000 que ya tenía gastados, solo con la capitalización exagerada de intereses que se maneja. Actualmente hay una ley de tarjetas de crédito, pero esa ley de tarjetas de crédito fue suspendida debido a que se considera una inconstitucionalidad dentro de algunas estipulaciones contenidas en esa ley de tarjetas de crédito y lamentablemente no se ha resuelto sobre la inconstitucionalidad o no de esa ley. Mientras tanto, ni se puede crear otra ley, ni dicen si esa está constitucional o es inconstitucional. Entonces, nos tienen con la misma, las mismas disposiciones jurídicas en relación a las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Este es un documento por medio del cual la persona que la acepta se compromete a pagar hasta una suma determinada las compras de crédito que el titular haga con los comerciantes. Leamos nuevamente. La tarjeta es un documento de gran difusión en el tráfico comercial que, sin embargo, carece de exposición entre los autores dentro de lo que es el derecho mercantil. Constituye un ejemplo de cómo la práctica comercial va haciendo que surjan inconstituciones no contempladas en los textos doctrinarios, instituciones, perdón. Todos oímos hablar de la tarjeta de crédito, muchos la manejan como medio de facilitar la adquisición de satisfactores mediante transacciones. Al crédito, en Guatemala está regulada en el artículo 757 del Código de Comercio. La operatividad de la tarjeta de crédito en Guatemala funciona sociedades como cuentas y sociedades anónimas o sucursales de comerciantes extranjeros, extranjéricos como American Express, Diners Club Internacional y Mastercard, ¿verdad? Que son las que más se utilizan. Visa también, que es en sí el reportador, que se dedican a extender tarjetas de crédito a nivel nacional para uso nacional e internacional. Entonces, veamos qué dice el artículo 757 del Código de Comercio. Las tarjetas de crédito deberán de ser emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Deberán contener el nombre de quien las expide, es decir, el banco, ¿verdad? O la institución, si es una financiera o quien está extendiendo esta tarjeta. La firma autógrafa de la persona a cuyo favor se extiende, que es la firma que se coloca en la parte de atrás. El plazo de vigencia, si la misma tiene validez nacional o internacional, que eso se hace cuando se hace el contrato de la tarjeta, siendo aplicable a las mismas en lo que corresponda a las normas de las cartas órdenes. Por el financiamiento a través de tarjetas de crédito, se aplicará la tasa de interés que se indica en el artículo 157 bis de este código, pero este está derogado, ¿verdad? A los créditos originarios por el uso de las tarjetas de crédito se aplicarán las reglas de los pagarés a excepciones de la tasa de interés convencional. Estas tasas de interés están reguladas por la Ley de Bancos y Grupos Financieros. La Ley de Bancos y Grupos Financieros son los que estipulan cuáles van a ser los intereses que se pueden cobrar dentro de las instituciones bancarias y también dentro de la firma de las tarjetas de crédito, firma de contrato de tarjetas de crédito. Sin embargo, tienen como peculiaridad las tarjetas de crédito que pueden ser capitalizados los intereses. Y yo diría que casi en el 100% de las instituciones financieras o bancarias contemplan la capitalización de intereses, ¿verdad? Raro, creo que son uno o dos bancos, que no quiero hacer publicidad, ¿verdad? Pero únicamente se descuenta el pago que se debe y cuando llegan al total
de la deuda que se adquiere, se deja cero automáticamente la tarjeta de crédito. Sin embargo, en las otras nunca se deja de pagar porque siempre están capitalizando y aumentando intereses, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a lo que son las tarjetas de crédito. Esta lo que hace, ¿verdad? Según la disposición, quiero ver, aquí estamos. Según las disposiciones, lo que hace es que la persona o quien extiende la tarjeta de crédito se va a responsabilizar a hacer el pago de donde yo utilice la tarjeta de crédito. Entonces, yo utilizo la tarjeta de crédito en un centro comercial X, utilizo pago a crédito, entonces yo tengo el crédito, pero la institución comercial está recibiendo el pago por la persona que me giró a mí la tarjeta de crédito. Entonces, yo estoy con la responsabilidad de pagarle no donde yo adquirí el producto, sino a la persona que me extendió, a la institución que me extendió a mí la tarjeta de crédito. Entonces, yo tengo que utilizo la tarjeta de crédito en un supermercado, mi banco le paga al supermercado, pero yo le debo pagar a mi banco. Y tengo cierto límite de días y fechas, incluso hay que manejar muy bien todo eso para no tener problemas. Tengo fecha de corte, bueno, ustedes sabrán cómo funciona esto porque este contrato no es alejado. Tenemos que ver fecha de corte, tenemos que ver el último día de pago que tiene que ser y la cantidad mínima para que no tener problemas, ¿verdad? Entonces, la persona que tenga interés en poseer un documento de esta naturaleza concurre a estas empresas en donde se le investiga su capacidad económica, su vocación de pago, etcétera. Si resulta elegible para la empresa, entonces se va a celebrar un contrato de tarjeta de crédito, por el cual el comerciante que extiende el documento se compromete a pagar hasta una suma determinada las compras al crédito que el titular haga con los comerciantes afiliados al sujeto que extiende la tarjeta. El propietario del documento paga una suma por su vigencia según el plazo y garantiza al dador en la forma que éste se los exija el descuento de sueldos, garantías, flotantes, etc. El tarjetaviente llega a un almacén afiliado, compra el crédito una mercadería y hace uso de su servicio, de ese servicio. El dador le paga al afiliado y el tarjetaviente le paga al dador, era lo que les explicaba, y el valor de los créditos obtenidos más los intereses que se hayan pactado, más los intereses. Por eso es que hay problemas muchos en relación a la utilización de estas tarjetas de crédito. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es el crédito documentario. Este está fácil, ¿verdad? Crédito documentario lo vemos en el artículo 758 de nuestro Código de Comercio. 758. Y dice así. Por este contrato, un sujeto llamado acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado a pagar o contraer una obligación por cuenta de este y en beneficio de un tercero beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado. En la práctica, el acreditante lo celebra por medio de contratos de adhesión, en donde el banco tiene preestablecidos los términos de la contratación. Su uso es en transacciones de plaza a plaza y permite que el comprador cumpla con su obligación de pagar antes de recibir el objeto de mercadería comprada, mientras que el vendedor recibe el precio antes de consumarse la compra-venta. El documento por medio del cual se formaliza un contrato de crédito documentario se le llama carta de crédito. El beneficiario podrá transmitir el crédito documentario si se le ha facultado para ello. Si la carta de crédito no indicare fecha de vencimiento, se entenderá que el crédito estará en vigor por 6 meses contados a partir de la fecha de notificación del beneficiario. Este es un crédito documentario. Prácticamente lo que se hace es pagar deudas o comprar algo contrayendo una deuda nueva. Este es el crédito documentario. Pagar deudas o comprar algo contrayendo una nueva deuda. Este es el contrato, ¿verdad? Que contiene una operación de crédito. Un sujeto llamado en sí acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado a pagar una obligación frente a otro por cuenta de este y en beneficio de un tercero, de acuerdo a lo establecido por el propio acreditado.
y tiene que tener un documento. Y les voy a dar un ejemplo fácil de este contrato. Fíjense que, por ejemplo, yo quiero comprar una casa en un lugar, residencial, en la ciudad capital o en otro lugar, no importa. Entonces yo voy a comprar esa casa, pero, por ejemplo, yo no tengo la cantidad completa para pagarla. Por ejemplo, tengo únicamente, la casa vale 1,000,000 de quetzales y yo tengo, por ejemplo, medio millón de quetzales. Entonces yo necesito hacer un crédito para pagar la cantidad completa de esa casa. Entonces, la empresa constructora me va a recibir a mí los 500,000 quetzales, pero me va a tramitar a mí un crédito documentario. Voy al banco o ellos van al banco, porque así se trabaja actualmente. Entonces, el banco me va a otorgar a mí un crédito por el otro medio millón de quetzales que me hace falta para comprar esa casa. Pero ese medio millón de quetzales no me lo van a entregar a mí, sino se lo van a entregar a la constructora que me está vendiendo la casa. Y entonces prácticamente la constructora recibe el otro medio millón de quetzales, yo me quedo con un crédito documentario. ¿Y por qué crédito documentario? Porque la constructora, como ya recibió el millón de quetzales completo, mi medio millón más el medio millón que me prestaron, ya tiene cancelada la totalidad de la vivienda. Entonces, esa constructora le va a otorgar, va a respaldar el crédito del medio millón de quetzales que yo tengo con el banco. Por eso se llama crédito documentario, pues contradocumento. Entonces, ellos le van a dar la escritura al banco y el banco me va a cobrar a mí, y media vez yo no termine de pagar ese medio millón de quetzales, no se va a levantar el crédito documentario, es decir, que está garantizando ellos el pago de ese medio millón de quetzales con la escritura de la vivienda, donde ya debería ser mía, pero como no he pagado el otro medio millón de quetzales, todavía no me lo pueden dar. Veamos otra vez. Por el contrato, un sujeto llamado acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado a pagar o contraer una obligación por cuenta de este. El banco se obliga a pagarle a la constructora lo que yo le debo. Por eso ese acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado a pagar o a contraer una obligación por cuenta de este. Entonces, el banco dice, usted no va a pagar, yo le pago a ellos, ¿verdad? Y en beneficio de un tercero, que ese soy yo, o la constructora, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditante. En la práctica, el acreditante lo celebra por medio de contratos de adhesión, en donde el banco tiene preestablecidos los términos de su contratación. Su uso es en transacciones de plaza a plaza, es decir, que prácticamente se utilizan de banco a banco, por ejemplo, de la constructora para el banco, yo no voy a ver, más que todo, no voy a ver esa cantidad de dinero, ¿verdad? Y permite que el comprador cumpla con su obligación de pagar antes de recibir el objeto de la mercadería comprada. Es decir, que yo estoy aparentemente cumpliendo mi obligación con la constructora de pagarle el millón de quetzales, aparentemente, ¿verdad? Pero yo voy a recibir la propiedad completa de la casa hasta que yo le termine de pagar al acreditante, que en este caso es el banco. Mientras que el vendedor le dice recibe el precio antes de consumarse la venta. La venta, ¿verdad? Que sería la compra de la casa, la venta de la casa, la constructora se va a cobrar, ¿verdad? Se va a cobrar. El documento por el cual se formaliza este contrato de crédito documentario se le llama carta de crédito, que es lo que se suscribe. El beneficiario podrá transmitir el crédito documentario si se le ha facultado para ello. Esa es otra disposición, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, un ejemplo muy fácil y muy real de un contrato de crédito documentario. Crédito documentario, y eso se da, actualmente se da en relación a la compra de las viviendas, ustedes, ¿verdad? Ellos son financiadas, dicen normalmente, pero es un crédito documentario, dicen, es que esas casas están siendo financiadas por el banco S, ¿verdad? El banco X. Entonces, ese banco lo que hace es, me otorga a mí el crédito, pero nunca lo miro, sino le paga a la constructora, yo me quedo pagando al banco y el banco me libera a mí mi escritura de la vivienda hasta que yo termine mi obligación con ellos. Ese es un ejemplo de un crédito complementario. Bueno, vamos ahora a iniciar con una nueva clase de documentos. ¿Se acuerdan ustedes que
Anteriormente vimos los contratos de, aquí estamos, contratos de operaciones de crédito que iniciamos en el artículo 718, de 718. Ahora iniciamos un nuevo capítulo que estos son los contratos de servicio y colaboración empresarial. Pónganlo ustedes ahí en donde dice capítulo 5, antes de donde está el fideicomiso, pónganle ahí contratos de servicio y colaboración empresarial. El primero de ellos es el contrato de fideicomiso. Fideicomiso. Este es un contrato fácil de entender, ¿verdad? Muy bien. Del contenido del Código de Comercio de Guatemala en los artículos 766 y 793 inclusive, podemos decir que el fideicomiso es un negocio jurídico por el que una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a otra persona, ¿verdad? Llamada fiduciaria, con fines específicos, es decir, que se da ese fideicomiso para eso, no para otra cosa, y en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Entonces, aquí tenemos el fideicomitente, que es el dueño de los bienes, del dinero, que va a dejar a cargo de cumplir ese contrato a un sujeto o a una institución. Por lo general, por ejemplo, en Guatemala, solo se puede dar el contrato de fideicomiso por medio de una institución bancaria. Entonces, él es el fiduciario, con fines específicos en beneficio de un tercero que se llama fideicomisario. Entonces, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Esos son los tres elementos o sujetos del contrato de fideicomiso. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es un negocio que puede presentarse como acto unilateral o por testamento, o como acto bilateral por contrato. Es un negocio oneroso porque tiene mucha ganancia, es un negocio nominado legislativamente porque tiene nombre en el Código de Comercio, es un negocio típico mercantil, está tipificado en el código, es formal porque se necesita la entrega de algo, porque se necesita la suscripción de un documento, debe constar necesariamente en la escritura pública en las dos formas de presentarse la Constitución. Es de tracto sucesivo porque la consumación del negocio se prolonga con el tiempo, es consensual porque se formaliza únicamente mediante un contrato. Este es el contrato de fideicomiso. ¿Cuáles son los elementos personales de ese contrato? El fideicomitente, que es la persona que mediante testamento o contrato le va a transferir bienes con un fin específico. Es la persona que tiene los bienes. El fiduciario es a quien se le van a confiar los bienes o la administración de ese fideicomiso, ¿verdad? Y el fideicomisario es la persona que va a ser la beneficiaria, ¿verdad? Es el motivo por el cual se está suscribiendo ese contrato de fideicomiso. Hay clases de fideicomiso, hay fideicomiso en garantía, es aquel fideicomiso que se constituye para garantizar el cumplimiento de obligaciones especialmente crediticias. Hay fideicomiso en administración, es aquel que el fiduciario administra los bienes fideicometidos y otorga contratos de arrendamiento, cobra rentas, paga impuestos, toma medidas de conservación de los bienes, etcétera, y lo hace siempre en beneficio de el fideicomisario. Y el fideicomiso de inversión. Este fideicomiso se da cuando el fideicomitente transfiere bienes destinados a ser invertidos en ejecución por el fideicomiso. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es un fideicomiso y yo les pongo otro después. Es cuando en un contrato una persona, por ejemplo, le va a transferir la propiedad de determinados bienes a otra persona, y donde esta última la ejerce en beneficio de quien se designen en el contrato, hasta que se cumpla un plazo o una condición. Permite entonces al inversor invertir su capital en un negocio que será manejado por un experto que actúa con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, sobre la base de la confianza depositada en él, en defensa de los bienes fideicometidos, ya que se comporta como el nuevo propietario y los objetivos del fideicomiso. Si no es así, entonces el fiduciante o el beneficiario pueden exigir la retribución por los daños y perjuicios que se han causado. Vean ustedes, este contrato de fideicomiso
es un contrato que se otorga normalmente, por ejemplo, con los artistas, ¿verdad? Hay artistas que tienen una cantidad muy exagerada de dinero y los hijos lamentablemente pues no han sido buenos administradores o no han terminado una carrera universitaria o no han hecho algo importante en su vida. Entonces ellos les dejan pagados un fideicomiso, un contrato de fideicomiso. Entonces, por ejemplo, dejan a una persona que es la encargada de administrar ese fideicomiso y, por ejemplo, dice, a los 20 años se le va a entregar a mi hijo, por ejemplo, 5 millones de dólares. Cuando cumpla, por ejemplo, 30 años, se le va a otorgar otros 10 millones de dólares. Y así sucesivamente, ese fideicomiso que le deja el papá, y les menciono una, sin decir nombres, pero es un contrato de fideicomiso real. Y entonces resulta que incluso dicen qué fecha ya no va a ser el administrador de ese fideicomiso, sino otra institución bancaria, ¿verdad? Entonces, ese contrato lo que hace es asegurar o le está asegurando a su hijo que de plano como lo conoce, que por ejemplo pueda terminar la fortuna o terminar el dinero que le correspondería si no le dejara un fideicomiso ordenadamente. Otro ejemplo de un fideicomiso es, por ejemplo, cuando se le deja normalmente a un hijo menor de edad. Cuando el padre o la madre van a fallecer, se contrata un banco con un contrato de fideicomiso para que ellos sean los que suplan sus necesidades, para que se carguen de su educación y, por ejemplo, dejan cláusulas como esa libertad y más las que son por testamento, donde, por ejemplo, podría decir que la persona cuando contraiga matrimonio se le va a entregar tanta cantidad de dinero. Entonces, ese es un fideicomiso, ¿verdad? Porque se está entregando definitivamente cuáles van a ser las disposiciones o los acontecimientos que tienen que venir para que se vaya cumpliendo paso a paso ese fideicomiso, ¿verdad? Entonces, este es en sí el contrato de fideicomiso. Veámoslo nuevamente. Contrato de fideicomiso es una persona llamada en sí fideicomitente, transfiere bienes a otra llamada, ¿verdad? A otra llamada fiduciario con fines específicos, ¿verdad? En beneficio de otra persona que se llama fideicomisario. Entonces ahí estamos frente a lo que es un contrato de fideicomiso. Existen actualmente en Guatemala una cantidad grande de fideicomisos y esos fideicomisos sean no solo por los padres, sino por las empresas, sino por el Estado, ¿verdad? Entonces habría que ver quiénes son los sujetos que participan. Avanzamos con otro contrato. Y vamos a ver ahora el contrato de transporte. Este contrato no es complicado. Vamos con el artículo número... Yo espero que ustedes estén leyendo todos sus artículos, por favor, compañeros, y vayan subrayando. Contrato de transporte. Este está a partir del artículo 794 de nuestro Código de Comercio. Para delinear un concepto de contrato de transporte, tomaremos en cuenta lo que establece el artículo 794, que dice: por el contrato de transporte, el porteador, ahí encontramos al primer elemento, el porteador, por cierto precio, a conducir, el porteador se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Entonces encontramos acá, por el contrato de transporte, el porteador, un elemento. Se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Entonces, un contrato de transporte definitivamente es un contrato simple, sencillo, que es de tráfico mercantil, pero que ahí vemos reflejados muy bien las características importantes de todos los contratos mercantiles. Es consensual, bilateral, oneroso, principal, conmutativo, real, ¿verdad? Porque se entrega y se da una cosa. Entonces ahí estamos frente a este contrato de transporte. Conforme esta norma podemos decir que es un contrato por el cual una persona que se llama porteador se obliga por un precio a conducir personas o cosas de un lugar a otro. Este concepto es aplicable al contrato de transporte terrestre, al aéreo o al que tenga el agua como vía de comunicación, ya que el régimen jurídico del negocio es genérico.
¿verdad? Este es un contrato genérico. Características: es consensual, bilateral, oneroso, principal, conmutativo. El contrato de transporte, ¿qué es lo que se da en sí? El movimiento de pasajeros de un lugar a otro, sea en cualquier vía, ¿verdad? Es un contrato en el que el porteador se obliga mediante un precio, que es el pasaje, a conducir personas o cosas de un lugar a otro. Es aplicable entonces el contrato de transporte terrestre o el aéreo o el que tenga el agua como vía de comunicación. Ahí estamos frente al contrato de transporte. ¿Cuáles son las clases de contrato de transporte? Vamos a ver el primero, que está el contrato de transporte de personas. ¿Qué es lo que va a transportar el contrato de transporte de personas? Personas, ¿verdad? Tiene por fin conducir al sujeto de un lugar a otro. Esta persona recibe el calificativo de pasajero. Ese es el contrato de transporte. Los sujetos de este contrato son el porteador y el pasajero. Vemos el siguiente, que es el contrato de transporte de cosas. Este lo encontramos regulado a partir del artículo 805 de nuestro Código de Comercio. El contrato de transporte de cosas se va a referir siempre a la actividad de la transportación de un lugar a otro, solo que en este caso lo que se transporta es mercaderías o también cosas mercantiles, cuya propiedad por la propia naturaleza de la región es ajena al porteador. ¿Quiénes son los sujetos que aparecen en el contrato de transporte? El cargador, el remitente, el consignante, el porteador, el fletante o transportista, el consignatario o el destinatario. Este es un contrato de transporte vimos contrato de transporte de cosas, contrato de transporte de personas. Esto lo vemos regulado a partir del artículo con transporte de personas, a partir del 880 y el 805 para el transporte de cosas. Para el transporte de cosas. Vamos a ver el contrato de participación. Este contrato de participación es conocido también como de cuentas en participación. Vean ustedes, también como de cuentas en participación. Y tenemos, por ejemplo, el contrato de participación. Dice, es conocido también como de cuentas en participación, asociación en partición o negocios en participación. Es una figura negocial que puede prestar singulares funciones dentro del tráfico mercantil. Por el contrato de participación, un comerciante denominado gestor se va a obligar a compartir con una o varias personas llamadas partícipes que se entreguen bienes o servicios. Las utilidades o las pérdidas que produzca la empresa como consecuencia de parte o la totalidad de los negocios. Este está fácil. Vamos a poner el ejemplo. Las características de este contrato es principal, consensual, bilateral, oneroso, de trato sucesivo, real, típico, mercantil. Sus elementos son los personales, que es el gestor, es el comerciante que recibiendo bienes de otro hace participar a este de las utilidades o pérdidas que se obtengan en la explotación comercial según los términos del contrato. Los objetivos serían los bienes que el partícipe traslada al gestor y los formales. El Código de Comercio no exige ninguna formalidad para perfeccionar el contrato de participación. A este contrato, que es el contrato de participación, también se le llama como contrato de sociedad oculta, ¿verdad? ¿Por qué se le llama contrato de sociedad oculta? Porque prácticamente acá en este contrato lo que sucede es de que ahí dice aquí, ¿verdad? Cuentas en participación, asociación en participación o negocios, figura negocial que puede prestar singulares funciones. Es un comerciante, ¿verdad? Dice, puede prestar singulares funciones. Por el contrato de participación, un comerciante, que es denominado gestor, se obliga a compartir con una o varias personas llamadas partícipes que se entreguen bienes o servicios. En este contrato, lo que sucede es que se da la oportunidad para que otra empresa u otro comerciante u otro sujeto ingrese a tener participación dentro de lo que ya está organizado.
Este es el contrato de participación, ¿verdad? Este es un ejemplo simple de un contrato de, de participación. Por ejemplo, ¿verdad? Dice, obliga a compartir una cosa a varias personas llamadas partícipes que se entreguen bienes o servicios. Las utilidades o las pérdidas que se produzcan dentro de esa empresa como consecuencia de parte o la totalidad de sus negocios. Por ejemplo, un ejemplo fácil de este contrato de participación podría ser que, vamos a ver, dentro de una sociedad o dentro de una empresa mercantil, se le da la oportunidad a otra empresa que vaya y que, por ejemplo, dentro de una librería, digamos, un negocio de una librería, entonces se le da la oportunidad a una empresa, por ejemplo, de una editora de libros, que venga y que también participe dentro de esa, participa en relación a las ventas y a la administración de esa de ese principal comerciante, digamos así, ¿verdad? Entonces se le van a entregar a esta persona bienes o servicios y las utilidades o las pérdidas que se vayan produciendo como consecuencia de la totalidad al final de los negocios. Es decir, que si a los dos les va bien, entonces les va bien, ¿verdad? Pero si a los dos también están teniendo pérdidas, pues también van a tener definitivamente que compartir las pérdidas. Otros nombres que recibe, por ejemplo, este contrato de participación es cuentas en participación, una asociación en participación o negocios en participación, o también como lo dice la doctrina, según el doctor Villegas Lara, si ustedes están leyendo ese libro, sería un contrato de sociedad oculta, ¿verdad? Porque hay otra empresa que está ahí mismo dentro del principal comerciante que están trabajando prácticamente unidos, ¿verdad? Hay una sociedad que está ahí recuerdan ustedes cuando vimos la fusión de sociedades, cuando se une una con otra, aquí no hay una fusión, pero pareciera que hubiera una, ¿verdad? Pareciera que hubiera una, porque viene y se relaciona con la otra empresa mercantil, como si estuvieran las dos, ¿verdad? Como que estuvieran las dos vendiendo. Vemos en esa librería, está todo el espacio de librería y en el otro espacio está toda la editora vendiendo los libros, por ejemplo, de lectura, ahora en época de escuela. Entonces, están todos los libros de texto, por ejemplo, de primaria, de preprimaria, de básico y todo, está la editora. Entonces, ahí hay un contrato de participación. Ellos ayudan, ¿verdad? Y hay como que fuera una sociedad, por eso se llama sociedad oculta, porque no está legalizada, pero están trabajando como que fuera una sociedad. Este es un contrato de participación. Yo no sé si ustedes creo que ustedes tienen clases porque empezamos a las 3:30 y estamos ya sobre las 5 de la tarde. Entonces nos quedamos en el contrato de participación. Aquí tenemos un ejemplo, el comerciante Pedro, gestor y propietario de una empresa que se dedica a la fabricación de muebles de madera, le permite a Juana y a Sandra, que serían los partícipes, aportar el equivalente a una camionada de madera para la elaboración de esos muebles. A cambio, entonces, el comerciante en Pedro, el que se llama Pedro, era el original, compartirá con Juana y Sandra las utilidades y las pérdidas de dicha producción. Ahí estamos muy bien en el ejemplo en relación a una sociedad, a un contrato de participación. Únicamente nos falta para hoy el contrato de hospedaje y ya solo nos faltaría ese para terminar. Entonces, bueno, mejor lo dejamos, les iba a decir terminémoslo, pero ese contrato no es muy largo, pero vamos a hablar unas cositas ahí importantes dentro de este contrato de hospedaje. Muy bien, compañeros. Este sería la clase y la lectura para la semana número 11. Leer del artículo 874 al 1038 el Código de Comercio. Vamos a leer el Tratado de Libre Comercio y los reglamentos del Registro Mercantil General de la República. Y vamos a tener a la mano, por favor, para la semana número 11, la Ley de Derechos de Autor y de Derechos Conexos, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de la Actividad Aseguradora y la Ley de la Protección al Consumidor y Usuario. Voy a tratar de desarrollarlas con ustedes de una forma más fácil. Bueno, dejo de compartir, compañeros, y
apoyarme con el material de las clases 7, 8, 9, 10, 11. Ok, compañero, yo les voy a estar suscribiendo o redactando las preguntas, perdón, enviando las presentaciones en esta semana. Presentaciones. Gracias, compañero